Una vez más, Padre Santo, agradecemos porque nos permite estar aquí y continuar con el estudio que iniciamos por la mañana. Señor, usted sabe que este tema no es sencillo. Nuestra mente lidia con unas percepciones e ideologías muy occidentales que a veces, Señor, obliteran el entendimiento tan sencillo de la Sagrada Escritura. Por eso le pedimos, Señor, que despoje de nosotros nuestro razonamiento, nuestro juicio personal, y que en su lugar, Padre, usted ponga su discernimiento de las cosas que nos ha dejado escritas. Ayúdenos a comprender, Santo Padre, y que lo que hemos de considerar, Padre, sirva de edificación para nuestra vida espiritual, pero que sobre todo, Señor, no solo nos confirme, sino que también nos capacite para poder dar testimonio de nuestra fe. ¿Por qué creemos y por qué afirmamos que lo que creemos es correcto? Señor, gracias por la información que nos hace llegar y permita que la misma pues sea una herramienta que cada uno podamos usar en el momento de que nos sea requerido. Quede con nosotros, por favor. Lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿qué pasó? ¿No se proyectó? ¿No? Ahí está. Gracias, hermano. ¿Se alcanza a ver bien, hermanos? Porque ahora como que ya entra más luz acá de esta ventana, ¿verdad? Sí. Ahora, pero sí se distingue. Bueno, si no, acérquense, hermanos. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a entrar a una de las partes un poquito más controversiales. Esta parte que ha generado mucha polémica, diversidad de opinión y hasta ruptura de grupos. Porque está muy en boga que algunos hermanitos afirman que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza. Pero, por otro lado, hay hermanos adventistas que dicen, sí, el Espíritu Santo es una persona, pero no es una tercera persona. Unos dicen, es Dios mismo a través de su Espíritu. Y otros dicen, es Jesús a través de su Espíritu. Entonces, de eso vamos a considerar en este momento. Y obviamente vamos a estar apoyándonos mucho de escritos del Espíritu de Profecía. Es la sierva del Señor, hermanos, en el libro El Deseo de todas las gentes, que el pecado podría ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención ¿de quién? De la tercera persona de la divinidad, que iba a venir, ¿no con qué? No con energía modificada. Fíjense bien, esto es importante. Dice, el pecado podría ser resistido y vencido, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que Dios espera del hombre? Que venza el pecado. Ajá. Pero no deja al hombre desprovisto de herramientas o de recursos para poder lograr ese propósito. Y dice la sierva del Señor que ese propósito solamente podría ser realizado por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Y agrega que esa tercera persona iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Hermanos, esta sola cita nos daría pie para mucho estudio. Cuando hablamos del Espíritu Santo y la sierva del Señor dice que ese Espíritu es la tercera persona de la divinidad y que no vendría con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino, hermanos, deja muy claro que ella tiene una percepción clara que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que es una persona, y que es totalmente ¿qué? Divino. Divino, una persona divina. Ya hace rato hacíamos una mención. Si decimos que Jesús es Dios y lo consideramos algo divino, entonces Él no puede ser creado. Por lo tanto, decíamos, algo que es creado, ¿puede ser eterno? No. Y acá la sierva del Señor dice que el Espíritu Santo es ¿qué?
en la plenitud del poder, ¿qué? Divino. Muy bien, vamos a avanzar porque aquí es donde muchos detractores de esta enseñanza bíblica, no adventista, enseñanza bíblica, argumentan el recurso más bajo para poder sustentar su postura. Miren, usted puede decirle esto y mucho más, muchas citas del Espíritu y Profecía a las personas que dicen, no, el Espíritu Santo no es una tercera persona. ¿Y sabe cuál va a ser el recurso? Le va a decir, lo que tú no sabes es que esto fue alterado. Ese es el recurso que utiliza. Lo que tú no sabes, que eso fue alterado. ¿Sí? No, estoy hablando de adventistas. Adventistas le están diciendo, no, lo que tú no sabes es que esto fue alterado. Que aquellas personas que están bajo el cuidado de los escritos de Ellen White alteraron para hacerte creer esto que hoy crees. Y el argumento es, mira, les van a citar, voy a hacer una breve esbozo de lo que les van a mencionar. Mira, lo que tú debes de saber que los pioneros no eran trinitarios. Y le van a citar a José Bates, le van a citar a Uriah Smith, le van a citar a Jaime White, y le van a citar a muchos pioneros hermanos, y le van a decir, ellos no eran trinitarios. Es más, le van a citar escritos, por ejemplo, de Jaime White, que se refería a esa doctrina así en términos despectivos, decía, no, para nada que ver. Y entonces dicen, obviamente, Ellen White no era trinitaria. Una cosa que debemos considerar, hermanos, es que la mayoría o muchos de estos hermanos que fueron fundadores del movimiento adventista venían de un movimiento religioso llamado Conexión Cristiana. Y Conexión Cristiana, entre sus enseñanzas, era precisamente esa. Pero no olvidar que Ellen White no venía del movimiento de Conexión Cristiana. ¿De dónde venía Ellen White? Ella era metodista. Y la iglesia metodista, ellos siempre han entendido diferente a lo de Conexión Cristiana. Pues bien, pero se te va a decir, mira, lo que tú debes saber, que los pioneros nunca fueron trinitarios. Y te van a decir, a partir de 1931 el adventismo se corrompió y empezó la apostasía omega. Porque lo manejan bien interesante. No. Una labia, hermanos. A partir de 1931, la conferencia y los adventistas se fueron, tras una teología católica, de la Trinidad católica, y entonces empezó la apostasía omega. Y muchos hermanos dicen, wow, y le citan, mira, ve lo que dice acá, hermano. Y entonces hacen una recopilación de párrafos, porque por ejemplo, yo traigo por ahí como 100 citas de Ellen White, 100 párrafos de Ellen White, que si usted se queda con solo, les voy a decir, no, Ellen White no era trinitario. Pero si usted lee esas citas, no esos párrafos, sino todo el contexto del escrito, la percepción no es la misma. Pero desgraciadamente, bueno, muchas veces se nos hace ver esta situación así. Bueno, el argumento entonces general es, cuando usted cita esto ya fue alterado. Tú no puedes confiar en eso porque ya fue alterado. Debo mencionar que con ese comentario, hermanos, entonces se siembra una sospecha en nosotros. Sospecha que nos hace pensar, bueno, entonces, ¿en cuánto de lo que ha sido escrito de Ellen White puedo confiar? Esas mismas personas también agarran citas del espíritu de profecía y te dicen, mira, aquí Ellen White dijo esto, aquí. ¿Qué pasaría si tú le volteas la propuesta y dices, oye, eso ya fue alterado? ¿Qué te dirían? A ver, compruébamelo. Pues tú podrías decirlo, compruébamelo. Porque tú me dices que fue alterado. Dame la evidencia de que fue alterado. Pero hermanos, es un argumento con el que muchos hermanos caen, se enganchan y dicen, oh, sí, ya fue alterado. El hermano se ve que estudia mucho, sabe mucho. Entonces, si él dice que ya fue alterado, pues ya fue alterado. Y ahí se quedan muchos. Y se van y entonces agarran esa postura. Pues bien, siempre, hermanos, que leamos algo del espíritu de profecía, sobre todo cuando sea algo que pudiera tenernos así como dubitativos o no muy certeros sobre una base, entonces la recomendación es que vayamos a ¿dónde? A la fuente original. Ustedes saben que el libro El deseo de todas las gentes, hermanos, tiene porciones, sus porciones no son, bueno, tiene porciones que fueron escritos que ella ya había hecho en algunos otros artículos o revistas o publicados, hermano.
y que luego, bueno, se hace esa recopilación y entonces ahí está, por ejemplo, el libro El deseado de todas las gentes. La fuente original de esta cita, hermanos, que está en El deseado de todas las gentes, originalmente, no fue escrito en El deseado de todas las gentes. La fuente original, hermanos, es una carta que la hermana White le dirigió a los hermanos en Norteamérica. Ajá. Y la carta está fechada, esto es importante, hermanos, el 6 de febrero de 1896. 1896. Me voy a regresar acá porque el libro El deseado de todas las gentes se sacó, hermanos, en 1898. A ver. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Esto o el escrito de acá? ¿Cuántos años de diferencia? 1896 y 1898. ¿Cuántos años? 2 años. Ajá. Este fue una carta que Elena White mandó a los hermanos en Norteamérica, fechada el 6 de febrero de 1896. Y dice en la carta original: el mal se había estado acumulando durante siglos y solo podía ser reprimido y resistido mediante el vigoroso poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que vendría no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. O sea, antes de que El deseado de todas las gentes saliera a su publicación, Elena White ya 2 años antes había escrito esto. Entonces los detractores de esta enseñanza te dicen: no, es que El deseo de todas las gentes ya fue alterado. Habría sido de más valor su comentario si dijeran: es que la carta original fue alterada. Ajá. Pero no te dicen eso, te dicen: el deseo de toda la gente fue alterado, pero ese párrafo no fue escrito primeramente en El deseado de todas las gentes, sino en esta carta que la hermana White dirigió a los hermanos en Norteamérica. Ahora bien, miren, una copia fiel, ajá, o sea, de lo que escribió Elena de White, hermanos, una copia fiel fue enviada desde Australia a los líderes de la iglesia en Battle Creek. De esta carta que estamos hablando, una copia fiel fue enviada, ajá, a Battle Creek. El presidente de la Asociación General, el pastor Olsen, la publicó al siguiente año en un panfleto que circuló entre los líderes y ministros de la iglesia. Testimonios Especiales número 100, página 25 a 33. ¿Ah? O sea, primero ya lo escribe, es un año, luego lo envía a la conferencia y entonces el pastor Olsen lo publica y lo hace circular entre los ministros. Ajá. Porque era algo importante. Eso que ella está escribiendo aquí, hermanos, si ahorita nos llama la atención, déjenme decirles que en ese entonces, wow, ese párrafo de la sierva del Señor llamaba poderosamente la atención y lo hacen llegar, hermanos, a los líderes y ministros. Ahora miren qué interesante es esto. Dicen que el que busca encuentra, hermanos. Y ahí está el escrito. Esta es la copia, o sea, este es más bien el escrito. Y dice, miren, esta es la primera página de la carta. Es la primera página de la carta. Ahora, quiero que noten, hermanos, que en la primera página se ven, quizá no se alcance a distinguir bien por el proyector y la luz que tenemos aquí, se ven anotaciones hechas a mano. Esto quiere decir que Elena White revisó esta carta. Y ella le hizo algunas anotaciones allí con su puño y letra así a lo que ya estaba aquí escrito. Ajá. Es decir, si alguien dice: es que la carta entonces también fue alterada. O espera, esto nos indica que Elena White revisó esa carta antes de que esta se enviara. Y obviamente, pues cuando se publica en el libro El deseado de todas las gentes, podemos tener la certeza que Elena White había revisado, hermanos, esa información. Eso por un lado. No se distingue bien aquí, hermanos, pero miren, aparte está en inglés, pero aquí puse una flechita, hermanos, que la luz de aquí no me permite ver, pero si lo vemos acá se aprecia un poco mejor, hermanos, en donde efectivamente lo que acabamos de leer antes ya en su traducción al español, hermanos, exactamente es lo que está escrito aquí en el idioma original, en el inglés. Entonces ella en ese momento, ya 2 años antes de que el deseo de todas las gentes saliera, ella ya hablaba acerca del Espíritu Santo como que tercera persona. Ajá.
Sí, de hecho ella escribe eso por lo mismo de que había controversia. Sí, obviamente traían esta situación allí y entonces ya, ustedes saben que al principio ella, en más de una ocasión, hermanos, cuando se levantaba algún tema un poquillo controversial, pareciera como que al principio la hermana White como que se mantenía así mirando a ver como qué pasaba. Luego entonces Dios daba luz y entonces ahora sí ella escribía. Y eso clarificaba ya las posturas, hermano. Y no era la excepción. Decíamos, sí, efectivamente, muchos pioneros traían una idea diferente. Ajá. Y Dios va dando claridad de pensamiento y luz. Y entonces ella, en el año que hemos visto acá en el 96, escribe, ¿sí?, esa parte, hermanos, en donde confirma que el Espíritu Santo es una tercera persona. Pero no es todo, miren. Esta es la página número 6 y la evidencia de la revisión personal de Elena de White. De esa carta, esta es la página y miren, ahí está. Esa es la carta, hermano. Y ahí está, con su puño y letra, hermanos, que ella hizo anotación. Ella hizo una revisión. Entonces, si esto hubiese sido alterado, hermanos, es como decir, bueno, pues sí, ya vi que alteraron lo que dije, pero de todos modos, eso no lo corrijo. Claro que no, hermanos. Y ya hace anotaciones adicionales. Esta es la página 6 de esa carta. Aquí están sus anotaciones. Pero, de la parte anterior, hermanos, que es esta, no hay corrección allí, hermanos. No hay alguna anotación adicional, hermanos. Qué bonito, hermanos. Sí, hermano. Muy bien, avanzamos, porque no es todo. Miren, el libro de evangelismo. ¿Cuántos tienen ese libro de evangelismo? ¿No lo tienen? ¿Sí lo tienen? Ese libro, léanlo, hermano, muy buen libro. Aunque de ese libro también, cuando uno le cita a las personas que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, el argumento inmediato es, está alterado, lo alteraron. O sea, todo lo que diga que el Espíritu Santo es una persona, está alterado, te dice. Bueno, entonces vamos a ver cómo está el asunto. Bien. En el libro Evangelismo, página 446, la sierva del Señor escribe lo siguiente. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. A ver, vamos a analizar parte a parte. ¿Hay cuántas personas? 3 personas vivientes. No dijo, hay 2 personas y una fuerza. No dijo, hay 2 personas y una tercera, pero que es algo interior, una entidad de una de estas 2. No dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3, ¿qué? ¿Grandes qué? Ahora, a ver, hay muchos que dicen, ahí está, el Espíritu Santo es un poder. Pues es que también entonces el Padre es un poder. El Hijo es un poder, porque así lo deja claro. Dice, estos 3 grandes, ¿qué? Poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren, para que no quede dudas, o sea, si ella hubiera cortado aquí el comentario, hermanos, podríamos especular, no, pero no se refería al Espíritu Santo, no se refería al Hijo, no. Sabiendo ella el contexto de lo que estaba pasando en su momento, aclara y dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de estos 3, son bautizados los que reciben a Cristo, mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Hermanos, esa cita, sería suficiente para decir, hermanos, bajen la cortina, problema resuelto. Pero ¿qué hacemos con la aseveración que dice, él fue alterado? Si tan solo pudiéramos acceder al original, hermanos, sería hermoso. Pues bien, aquí está el libro de Evangelismo que fue escrito, fue sacado, hermanos, más bien a su impresión en el año 1946. Pero ¿saben que esa cita que acabamos de leer originalmente fue escrita en el año 1906? Es decir, 40 años antes. Los detractores de la doctrina de la deidad, hermanos, dicen, no, es que el libro de Evangelismo fue alterado. Uh-huh. Ok,
Entonces, si fue alterado, naturalmente tendríamos que sospechar si lo que acabamos de leer es verdad. Pero afortunadamente tenemos la fuente primaria. Ajá. Y la fuente primaria se escribió en el año 1906. Si alguien quisiera el documento, aquí está, hermanos. Y aquí, aunque no se aprecia bien, pero... ¿Están en inglés, no? ¿Perdón? ¿Están en inglés esas? Están en inglés, claro está. Ajá. Sí, alguien me dijo un día, bueno, no me sirve que se va claro, todo está en inglés, lo entiendo igual. No entiendo nada. La cosa es que es como hablar acerca del libro del hogar cristiano, hablando acerca de la Navidad. Cuando Maya nos presenta el tema acerca de la Navidad, nos muestra lo que fue cortado del libro del hogar cristiano. Ahora, ciertamente están en inglés, nosotros no entendemos el inglés, pero específicamente habla de la situación que se manifestó para que pudieran dar auge a lo que hoy celebran en Navidad, ¿no? Entonces, pero dice que eso no es divino, eso no es de Dios. Fíjense, hermano, que a veces yo digo, pobrecita de mi mamá, tanto me insistí que estudiara. Estudia, y uno no les hace caso a los padres. Hoy agradezco que aunque sea un poquito, 2 o 3 palabras le entiendo del inglés. Y me basta con saber cómo se escribe Padre, y cómo se escribe Hijo, y cómo se escribe Espíritu Santo, y cómo se escribe Trío Celestial, y entonces voy y digo, wow, ahí está. ¿Y saben qué? Para corroborar, pues es muy fácil, hermanos. Hoy la tecnología nos da ciertos beneficios. Uno puede, porque luego los hijos, como mi hija, dicen, ay, te voy a estar traduciendo. Entonces uno agarra y dices, pues bueno, hay que bajar a opción traductor así de estos. Ajá. Que no me va a ayudar del todo porque no es el mismo inglés, pero una idea me va a dar. Y entonces copia, pega y traduce y dice, ah, sí, wow, ahí está. Ajá. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo, el Espíritu Santo. Y donde la sierva del Señor dice, es el Dios. Eso fue escrito, repito, 1900. Pero fíjense, por si fuera poco, hermanos, esta es la página 1 de ese manuscrito, que también, hermanos, miren, se ve más bonito acá. Miren, aquí se ven hasta los hoyitos de ese como broche. Aquí están los escritos, en donde Elena fue con su puño y letra. Ahí está. Es que no lo puedo filmar allí, no se ve. No se ve, quizás si le da beneficio hacer esto acá en la computadora, quizás se ve más claro, hermano. Ahora, usted me va a decir, ah, hermano, ¿y eso cómo? Bueno, hermano, resulta que hoy día, bueno, no hoy día, ya desde hace más de 10 años, esa teología o esa idea de atacar la personalidad del Espíritu Santo empezó. Y esto obviamente, hermanos, trascendió. No crean que solo ha sido México, hermanos, esto trascendió. Por todos lados anda gente que trae esa idea. Y esto llegó, hermanos, obviamente, hasta las personas que están encargadas de resguardar los escritos de Elena de Juárez. Y entonces, obviamente, la acusación caía sobre ellos. Dicen, ah, que ahora dicen que nosotros alteramos esto. ¿Qué hicieron? Bueno, pues lo más sencillo es, hoy, esto es un escáner. Ahí está. Aquí está el original. Vamos a escanearlo y lo subimos a internet. Y ese es el beneficio que tenemos de donde están resguardados los escritos originales de la Sierva del Señor. Tenemos este beneficio. Porque precisamente ellos han recibido esa información de que no, pues que está alterado, entonces bueno, pues para que no haya sospecha, ahí les va el escáner del original. Y ahí está. Entonces el que venga y diga, bueno, es que también ahí alguien le escribió unos garabatos, dicen que es la letra de ya, hermano, digo, Ya, a todos le vamos sí, a todos le van a encontrar, ya falta que me traigan un perito que diga, no, es que el papel no corresponde, No era de la no era de la época, hermanos. Ajá. Ahí está. Si alguien, por ejemplo, mi hija, si quisieras pasar, leer, ahí está en el inglés, hermano, ahí está la frase, ahí está los párrafos esenciales que nos ocupan, ahí están, ¿sí? Esto, hermanos, yo les decía que cuando yo encontré esta información, la piel se me ponía así como que, porque dije, guau, ajá. Sí, porque uno va a decir está cambiado, el otro va a decir no está cambiado. El que dice está cambiado, el otro pues muéstrame la evidencia y viceversa. Pues aquí está la evidencia que te puede presentar. Ajá. Muy bien. Esto entonces muestra que Elena de White hizo una revisión, hermanos, y ahí están anotaciones con su puño y letra. Esto nos confirma que aquello que fue escrito en el evangelismo, y me regreso a la cita, esta cita, hermanos, que dicen que está alterada, es fiel y verdadera. Ahí está, hermanito. El hermano Eliseo se perdió, ya se perdió medio tema. Ajá.
ahí está. Esa es la cita, hermano, para beneficio del hermano Eliseo que se andaba por allá mojando. Por ahí unos fanáticos que andan quemando todo porque dicen que Elena de White, que es la culpable de la Trinidad, de toda esa doctrina. Silva, ¿qué? ¿Cómo se llama? Cristian Silva, ¿no? Su gente están quemando libros, Bueno, quemaron. seminarios, Hoy ya ni quién sabe qué no es. sé qué, y luego dicen, si estuviera Elena de White aquí mismo la ponemos a quemar. Ajá. Están locos. Bueno, pues esto es lo que ellos dicen. Esto fue alterado. Bueno, ya vimos, hermanito Eliseo, que el libro de evangelismo salió a su publicación en el año 1946, pero el escrito original de ese párrafo fue en el año 1906, 40 años antes. Y ahí está, hermano. Ajá. Y acá. Ajá, 1946 y 1906. Y aquí está. Esta es una copia escaneada, hermano, del manuscrito que evidencia que Elena de White hizo la revisión de esta, hermano. Ahí están sus notas, bien. Ella hizo esa revisión para el año 1906, sus anotaciones, pero como veremos en la parte donde se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay anotación, no dijo, ay, aquí me equivoqué, corrijan. No, señor. Ella tenía bien claro. Esto da evidencia que Elena White revisó de manera personal ese escrito, ajá, antes de que el mismo se aventara en el libro de evangelismo, y lo que leemos en el evangelismo podemos tener la certeza, hermanos, de que permanece. Ajá. Pero no es solo esa cita, hermanos, miren. Aquí, por ejemplo, este es el diario personal de Elena de White. Yo que dije, bueno, este hombre solo le faltó nada más sacar una foto de Elena White y escribir. Este es el diario personal. Ahí se aprecia muy nulo. Si alguien quiere, acá se aprecia un poquito mejor y es una letra así muy... Pero yo le estuve echando y sí se distinguen las palabras claves. Ajá. Sí se distinguen las palabras claves. Dice, este es el diario personal de Elena White, donde se encuentra el borrador manuscrito sin editar del manuscrito 21 de 1906, o sea, el que acabamos de leer. Ajá. Este es su diario, hermanos. Y dice esto que dice aquí, no lo alcanzan a ver, se ve muy borroso acá se ve un poquito más claro. Dice, estas son las 3 personas vivientes del trío celestial, en el que cada alma que se arrepiente de sus pecados, que reciba a Cristo por medio de una fe viva, es bautizada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso dice el diario de Elena White. Y hoy está una gente diciendo, es que esto están bautizando mal, porque bautizan en el nombre del Padre, y Hijo, el Espíritu Santo, cuando la Biblia da evidencia en el Nuevo Testamento que todos bautizaban en el nombre de Jesús. Dice, no debes de... Y luego les van a citar un evangelio, llamado el Evangelio de Mateo de Shem Tov, y entonces dicen, no, mira, que ahí dice cómo se debe bautizar, hermanos. Ella misma, hermanos, ahorita parece que por ahí traigo el escrito, la sierva del Señor misma escribe cómo cuando fue bautizada, dice, fue bautizada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero hoy la gente le anda diciendo a usted que no, que eso está mal. Ahí está, hermanos. Lo malo es que muchos son engañados. Desgraciadamente, esa hermanos, muchos lo doctrina. creen, porque se presenta la doctrina, hermanos, de una forma tan convincente que muchos se enganchan. Entonces los hermanos de Veracruz que fueron engañados por esta corriente, pues hay que invitarlos a regresar. Pues ojalá Invítenlos a que a regresar. través del ministerio que el hermano Pedro hace, que vean esta información, y quienes quieran, hermanos, digo, hoy cualquiera puede acceder a estas fuentes e investigar, hermanos. No crean que lo que un servidor está diciendo aquí pues ya es algo. No, vaya, investigue, hermano. Yo la verdad, cuando me puse a checar esto, entre más me metía, hermanos, más me daba la curiosidad y me metía. Entonces le decía, pues ayer ya dormimos un poquito tarde porque estaba muy interesante el asunto y yo no quería parar, pero bueno, había que dormir un ratito, ¿no? Entonces, hermanos, acá está. Y luego, miren, por si fuera poco, acá hay otros 2 hermanos. Este es el manuscrito 57 de 1900. Es un manuscrito de Elena White del año 1900, publicado en el Comentario Bíblico Adventista. Y dice, la obra es trazada frente a cada alma que ha confesado su fe en Jesucristo mediante el bautismo y se ha convertido en el receptáculo de la promesa que procede de las 3 personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tremendo. Digo, yo no sé
¿Qué tengan que decir los del seguro? Se le está inventando, ya llegaron un periódico viejo y le... Ah, Pero yo creo que esos que están llevando ese tipo de teologías, hermano, ni siquiera han revisado los escritos de Elena de White. es que, hermanos, el enemigo trabaja así. Sí. Miren, esa gente, este hombre que citó el hermano, yo lo escuché, porque déjenme decirles que cuando yo me enteré por primera vez de este tema, una hermana llegó y me dijo, hermano, mira, ya saben, andaba el fervor porque todo era novedad. Y me dieron un bonche de discos, un bonche de discos. Y entonces vi uno que decía que el Espíritu Santo y otro que el Consolador. Y entonces me puse a ver. Y era ese señor Cristian Silva. Ese hombre tenía un tema también donde hablaba de los profetas. Y en ese momento, en ese tema, él decía, hablaba de Elena White. ¡Wow! Hasta hacía un desglose del nombre y apellidos de Elena White. Y decía que Elena Gold, de oro, y White, y nombre, ponía, profeta. El pueblo tiene profeta. Pero cuando él puso fecha a la venida del Señor y no se cumplió, entonces ¿a quién creen que culpó? Y agarra y se pone a quemar libros. Lo último que le escuché decir al señor ese es que no creía en el apóstol Pablo porque estaban mal sus escritos. O sea que ya salió más inspirado incluso que el apóstol Pablo. Yo me acuerdo que vi un reportaje de él, que él estaba allí en Master Creek, en los fideicomisos de Elena de White, y los andaba revisando. Sí. Pero el hombre andaba todo greñudo, todo tatuado y en playerita de esa... es una persona muy indeseable. Bueno, él habla acerca de su personalidad y dice que no se fijen en eso. Pero bueno, hermanos, miren, al tiempo. Mucha gente que estuvo allí en ese movimiento, pues desgraciadamente algunos hermanos pasaron experiencias. Yo conozco una persona que estuvo en ese movimiento y pasaron experiencias, hermanos, tristes. Pero eso pasa, hermanos, cada vez que el pueblo se deja llevar. Hoy hay otros que andan ahí con Daisy Escalante. Que profeta, que Daisy Escalante, hermanos. No aprendemos, hermanos. El pueblo parece que no aprendemos. Vivimos chasco tras chasco y no aprendemos. Pero, hermanos, pues para el año 1900, aquí en los escritos, y miren, aquí está esto es un manuscrito, aquí está con puño y letra. Ahí está este párrafo que acabamos de mencionar acá. Ahora aquí tenemos otro par, hermanos. Miren. Se aprecia, desgraciadamente, pues hay luz. Perdona a nuestros hermanitos que nos miran a través de la cámara, pero tenemos un bonito sol, aunque con lluvia, aquí. Y aparte que el proyector pues no es de muy buena calidad del foco, entonces eso hace que no se vea muy nítido, muy claro allá. Pero bueno, quienes quieran la información, pues ahí está. Aquí este primer manuscrito, hermanos, este es un fragmento del borrador manuscrito el manuscrito 20 de 1906. Aquí está, es un fragmento. ¿Y qué dice? El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus. Otra vez Elena White dice, ¿el Espíritu Santo es qué? Una persona. Muy bien. Este otro es el original manuscrito del manuscrito 93 de 1893. Y dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, reciben a aquellos que verdaderamente entran en la relación del pacto con Dios. Y saben que todavía hay mucho más. Pero, yo digo, ya a las 2:30 de la mañana y mis ojitos ya también como que querían cerrarse. Pero hay mucha evidencia, hermanos, que nos deja ver cómo efectivamente el movimiento adventista fue creciendo en el conocimiento de estos temas. Es mentira que en el año 1931 el movimiento adventista apostatara y empezara la apostasía omega. Ahorita les vamos a mostrar dónde está la verdadera apostasía, hermanos. Y no lo digo yo, lo dice la sierva del Señor. Sí, porque hoy cualquiera se levanta aquí y a todo le puede llamar apostasía, ¿no? Entonces, esta gente dice, esto es una apostasía, este pobre hombre que está aquí hablando, pobrecito apóstata. ¿Ah? Bueno, ahorita la sierva del Señor nos va a aclarar quién está en apostasía. ¿Sí? Porque afortunadamente escribió mucho la hermana Juay acerca de este particular. ¿De acuerdo? ¿Cómo ve, hermano Rubén? Está interesante, ¿verdad? La información. Bueno, ahora, ¿qué hace esta gente? Le quita la personalidad al Espíritu Santo. Porque unos dicen, no, es una fuerza. Y te dicen, no te puedo explicar muy bien porque tú sabes que es un terreno así complicado, pero es una fuerza. Dicen.
Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le quitamos la personalidad al Espíritu Santo? ¿Será que no sucede nada? ¿O será que hay algo que sucede? Bueno, vamos a ver, miren. ¿Qué es el panteísmo, hermanos? Cuando leemos la palabra panteísmo, viene un nombre a nuestra mente. John Herbie Keller. Ajá. La palabra panteísmo casi que se apellidara a John Herbie Keller panteísmo, ¿verdad? Porque todo adventista cuando escucha esa palabra inmediatamente dice Keller. Muy bien. Ahora, ¿qué es el panteísmo? ¿Cuántos saben qué es panteísmo, hermanos? Porque hemos dicho, no, es que Herbie Keller, la apostasía alfa consistió en su panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? ¿Qué es? Pues que Dios está en todas partes, Dios en el pan de todo y Teos Dios en todas partes, si no mal recuerdo, ¿no? Ok, que Dios está en todas partes, que bueno, vamos a ver alguna definición, miren. Aquí está una definición de qué es el panteísmo. Le voy a leer porque quizá no se aprecia muy bien allí. Dice acá, dice panteísmo, del griego pan, todos, y teos, Dios. Dice, doctrina filosófica que niega la existencia de un Dios personal, sobrenatural. Reconoce la de un espíritu impersonal, internamente inherente a la naturaleza, que funde a esta con un Dios en un todo único. El panteísmo, cuya fuente hay que buscar en la filosofía de los estoicos y no platónicos, desempeñó un papel progresista en la época del feudalismo, pues constituyó una oposición a las ideologías religiosas oficiales, no solo por haberse desviado de los dogmas eclesiásticos, sino por las tendencias materialista y naturalista que contenían. La conclusión lógica se desprende del panteísmo, son las ideas de la no creación del mundo por un Dios en tiempo, y de la sujeción a las leyes naturales de la naturaleza. El panteísmo era homogéneo y puede diferenciarse en las líneas ateístas y religiosa mística. A ver, fíjense bien. Así como que en términos generales el panteísmo tiende a quitar ¿qué? O no acepta ¿qué? La existencia de un Dios ¿qué? Personal. Y entonces dice que es más bien como que algo espiritual. Y entonces dice, por ejemplo, Kellogg decía, imagina que te estás echando un baño y abres la regadera y sientes rico, es porque en esa agua, ahí está Dios. Y está lloviendo gotitas, ahí está Dios. Y entonces, decía que si ves una bota de repente y que salen botitas, y dice, pues te imaginas que hay un zapatero ahí en la bota. Dice, así es en un árbol, que de un árbol salen hojitas. Hay ahí un Dios en el árbol. Y ahí está Dios. Y no, hombre, esas ideas, hermanos, wow. Agarran, pero ¿qué era, hermanos? Era quitar ¿qué? La personalidad de Dios. Quitar la personalidad de Dios. Por tierra la obra del santuario, la obra que está llevando a cabo. Ahorita vamos a ver qué dice la hermana White sobre eso, hermano, porque abarca mucho eso. Es más, bueno, ahorita que lo diga ella, porque si no, es que te está inventando. Ajá. Keller escribió un libro llamado El Templo Viviente. Sí, y en ese libro, hermanos, pues él escribe acerca de estas cosas. Desgraciadamente, hermanos, otros hombres que tuvieron en su momento gran aporte para la obra, tal el caso de Wagner, se vieron infectados por esas ideas panteístas, ¿sí? Por vientos de doctrina. Por vientos de doctrina, porque era así como que muy sugestiva, muy tentadora. Pues miren, tanto que el mismo Wagner, que fue un pilar en el tema de la justificación por la fe, él se vio también influenciado por esas ideologías, hermanos. Así que no es cosa fácil. Para nosotros digamos, ¿cómo a quién se le ocurre? Bueno, es tan sugestiva, tan tentadora esa propuesta, hermano, que muchos la aceptan. Pero básicamente no olviden eso, panteísmo, hermano, la idea básica del panteísmo es quitar de Dios la que su personalidad, negar su personalidad de Dios y verlo así como que reflejado en todo, pero no como algo personal. Ajá. Elena de White también no quiso leer ese libro. No quiso leer, pero su hijo le animó, dice, que leyera ese libro. Y ella dice, no, porque parecía, porque es más, ¿saben qué hizo? Es Agarró engañoso. parte de los escritos de Elena White y dice, mira, es que ya, pues confirma.
Y Ellen White dice, se parece, pero no es igual, no es lo mismo. No. Ella incluso dijo, estas doctrinas ya me las he encontrado, ya sé de qué se trata esto. Y entonces ella escribe sobre el punto. Pero voy a avanzar, hermanos, para que vean dónde está el asunto acerca del panteísmo. Dice, el libro Evangelismo 4:36 dice, este es solo uno de los pasos en que se me pidió que reprochara a los que estaban presentando la doctrina de un Dios impersonal, difundido a través de la naturaleza y la doctrina de la carne santificada. Fíjense, ella escribe sobre esto, lo que estaba pasando con Kellogg y la influencia que estaba teniendo. Dice que se le pidió que reprochara a los que estaban presentando la doctrina de un Dios que impersonal. Y a ver, hermanos, obviamente la cabecita nos hace reflexionar cosas. Si alguien dice que Jesucristo no es un ser personal, ¿qué está haciendo? Está quitando, hermanos, su identidad, su personalidad. ¿Y eso cómo se llama? Panteísmo. Y si alguien dice que el Espíritu Santo, que ya quedó muy claro que es Dios, no es una persona, ¿cómo se llamaría eso entonces? Es panteísmo, hermanos. Entonces, fíjense cómo trabaja el enemigo. Esta gente, estos detractores dicen, en 1931 los adventistas empezaron la apostasía omega y la apostasía alfa fue lo que metió Kellogg, y ahora en 31, cuando agarraron la doctrina de la Trinidad, dicen, agarraron la apostasía omega. Guau, espera. Ellen White dice, espérense, muchachitos. Resulta que a mí se me instruyó para que le llamara la atención a aquellos que estaban presentando la idea de un Dios impersonal. Cuando tú quitas la personalidad de Dios, eso es panteísmo. ¿Quién entonces está metiendo acá una apostasía? Los que según la están denunciando. ¿Sí? Decía el hermano Alejandro un día, ¿qué cosas, no? Pues bueno, miren, no es todo. Dice la sierva del Señor, una teoría falsa. Dios es una esencia. Dice, ya se están introduciendo entre nosotros elementos espiritualistas que minan la fe de quienes les prestan atención. La teoría según la cual Dios es una esencia inmanente en toda la naturaleza es uno de los engaños más sutiles de Satanás. No presenta a Dios tal cual es y deshonra su grandeza y majestad. No era cosa sencilla, hermano. Lo que Kellogg estaba haciendo no era cualquier cosa. Dice la sierva del Señor que esa idea deshonra la grandeza de Dios es diabólica y su majestad. Claro, hermano. Es diabólica. Porque mientras el enemigo logra en las mentes de los hombres quitar la idea clara que la Escritura da del Dios creador, del Dios sustentador, de Jesucristo el Dios y del Espíritu Santo, él gana terreno, hermanos. Él gana terreno, porque eso te da margen a miles de ideas, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer un poquito de análisis de las cosas que nos dicen, hermanos, acerca del Espíritu Santo. Pero lo que la sierva del Señor nos está diciendo acá, hermanos, que es una teoría falsa, y eso de que Dios es una esencia, es una teoría falsa. Entonces, si yo me paro acá y digo, hermanos, Jesús es una esencia, si yo me paro y digo, hermano, Jesús no es una persona, es una fuerza, está atacando la personalidad, hermano. ¿Sí? Muy bien. Luego dice, he visto el resultado de esas ideas fantásticas con respecto a Dios. Fíjense, ¿son qué? Ideas. Son la apostasía y el escepticismo. ¡Wow! Entonces esta gente dice, oh, es que en el 31 los adventistas agarraron la apostasía omega. Y el NFI dice, corrección. Quien mete la idea de quitar la personalidad de Dios, está ¿qué? ¿Metiendo qué? Apostasía. ¿Y qué más? Yo cuando leí esto dije, espiritismo. ¿Por qué escribe esto la sierva del Señor? Hermanos, dice, el amor libre. Porque en ese momento, en sus tiempos, cuando está pasando esto, también había por ahí gente que ya saben que el hombre se acomoda, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, pues hay que vivir, no hay problema en que vivamos juntos sin habernos casado y cosas como estas.
se practicaba había otro problema con eso, pero bueno, dice, el amor libre al que tienden esas enseñanzas estaba tan bien disimulado que era difícil al principio darse cuenta de su verdadero carácter, hasta que el Señor me hubo presentado el asunto. No sabía cómo llamarlo, pero he recibido la orden de llamarlo, ¿qué? Amor espiritual impío. Entonces, cuando usted le venga y dice, el Espíritu Santo es una fuerza, amor espiritual impío. ¿De dónde sacas eso? Ah, pues de joyas de los testimonios. ¿Sí? Avanzamos, hermanos. Si aceptamos que el Espíritu Santo... esto es algo que un servidor escribió aquí para una idea que queremos compartir. No, esto no es de inspiración, ¿no? Esto es algo que un loco se le ocurrió. Dice, esa manera de pensar un poquito, dice, si aceptamos que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿cómo explicamos entonces que piensa, que intercede, que gime, que siente, que convence? A ver, para empezar, miren, es que hermanos, a veces de veras hasta con nuestro español tenemos que aprender el significado de las palabras que tanto usamos. Pues yo, como estoy muy ignorante, me fui al diccionario y dije, a ver, ¿qué es una fuerza? Sí, tengo que encontrar la palabra fuerza. Y dan tantas... Pero en conclusión, hermanos, que yo levante este vaso es hacer una fuerza. Es una fuerza. Sí, lo dejo caer a otra fuerza. Sí. Muy bien. Entonces, cuando me dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, levantar mi brazo, piensa. Levantar mi brazo, gime. Levantar mi brazo, clama. Así funciona, hermanos. Una fuerza no gime, no clama, no siente, no intercede. ¿Esto lo hace quién? Una persona. Una persona. Entonces, a esa persona que dice, no, es que el Espíritu Santo es una fuerza, explícame entonces. Porque miren, les puedo dar, tengo aquí un montón de versículos anotados, que por tiempo, pero les voy a citar algunos. Explícame estos versículos y entonces te acepto lo que me digas. Quedamos en paz. Entonces quedamos en paz. Si tú me explicas estos versículos, entonces te acepto que el Espíritu Santo es una fuerza. Ejemplo. 1 Corintios 12:11, Hechos 15:28, Hechos 20:28, Romanos 15:30, Efesios 4:30, Salmos 139, 7 y 8, Génesis 6:3, 2 de Samuel 23:2, Primera de Reyes 18:12, Segunda de Crónicas 18:23, Nehemías 9:20, Isaías 34:16, Isaías 59:19, Isaías 63:10, y ahí le paro porque son bastantes, hermanos. Ajá, pero quien quiera luego le puede sacar aquí porque, solo para mostrar, hermanos, que la Biblia está saturada de textos, que nos dan evidencia de que el Espíritu Santo es una persona. Pero avanzamos. Ahora, fíjense esta otra parte que anotamos aquí. Okay. Porque hay otros, por ejemplo, Silva dijo, no, si el Espíritu Santo es una persona. Silva decía, sí, sí es una persona. Y entonces uno decía, ¿cuál es el problema con eso, pues? ¿Cómo identificaba a la persona? Él decía, hay unos que agarran primeros escritos donde dice que hay una visión en donde la sierva del Señor está viendo a Jesús allí en el santuario, y entonces dice que cuando pasa al otro departamento, dice, ve a Jesús que sopla el Espíritu Santo, y todo lo dice, está, es una fuerza, porque pum, sopla el Espíritu Santo, es una fuerza. Y textos como esos, párrafos como esos agarran. Muy bien, entonces, dice Silva y dice no. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando un testigo de Jehová, hace mucho tiempo, ¿verdad? Pasó por mi casa, hablaba acerca del Espíritu Santo. Entonces él me decía, yo le decía, sí, pero el Espíritu Santo es una persona, porque habla, y le empecé a explicar, ¿no? Yo le dijo, sí, pero proverbios, y muchos proverbios dicen, la sabiduría gritó. Me dijo, entonces, y me empezó a dar así como varios versículos que se referían a que era una persona. Entonces me dice, que era una persona. Ajá. Entonces me dice, entonces, ¿qué explicación le das a cada versículo que yo te diga que es como una persona? En aquel entonces ni recuerdo qué le contesté, pero sí como que esa información pues yo la llevé en iglesia aquel tiempo. Entonces, hermanitos, hay que estudiar. Yo fue lo que dije, no hay que estudiar porque
pues ellos saben cómo contrarrestar lo que nosotros estamos hablando. Así es. Sí, hermanos, porque el enemigo hace opositores intelectuales a la palabra del Señor. Que hay gente que usted lo escucha y dice, wow. Y muchos Filosofía. se jactan de ser exégetas y apologistas y dices, wow, ¿no? Pero cuando oyes lo que están diciendo, dices, qué bárbaro. Pues bien, entonces dicen, si es una persona, entonces pues, ¿qué pues? Si ya aceptaste que es, pero no es una persona aparte. Es una persona, te dan a entender que es una persona, que, por ejemplo, dicen, mira, hay unas, creo que lo traigo, hermanos, hay un párrafo en el cual donde dicen, y lo dice a todas las gentes también, que cuando Jesús estaba acá, hermanos, el hecho de que él tuviera un cuerpo lo limitaba para estar a la vez en otros lugares. Y entonces dice, era necesario que él se fuera y que viniera ¿quién? Y así como lo dice el texto, dice que él, Jesús, dice, está entonces ahora sin esa humanidad que lo limitaría y ahora a través en el Espíritu. Entonces te dicen, ya ves, es Jesús, o sea, el Espíritu Santo es Jesús. Y yo, eso me sonó tan más raro, de por sí me cuesta entender, y luego me la ponen en alemán. ¿Cómo? Pero entonces, fíjense que es bien sencillo de entender una cosa, hermanos. A ver, miren lo que anoté aquí. Si aceptamos que es una persona, pero no independiente a la del Padre o del Hijo, como ya hemos visto que Elena Juárez lo confirma, o sea, que es de Jesús, es un espíritu, si es su espíritu, ahí está la persona. Entonces fíjense lo que estamos aceptando. Tendríamos que aceptar que tienen un cuerpo, pero también una entidad independiente dentro de sí. No abrimos así la puerta a la idea de que si el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, entonces también el hombre tiene un cuerpo y dentro de sí una entidad independiente que puede vivir, actuar fuera del cuerpo. Es una teología católica. ¿No han escuchado que hasta las abuelitas dicen, es que su espíritu anda? Creo que a eso se refería cuando dice que no nada más apostasía, sino espiritismo. Exactamente, por eso la hermana dice que no solo es una apostasía, es abrirle la puerta, hermanos, al espiritismo, porque ¿qué es una persona? Fíjate lo que te están diciendo. Te están diciendo que hay una entidad inteligente dentro del cuerpo que puede salir y andar pensando, obrando, Si te están diciendo esto, te están diciendo, el hombre que le busca todo dice, bueno, espérate, entonces, si yo fui creado en imagen y semejanza de Dios, quiere decir que eso confirma que dentro de mí hay ¿qué? Una entidad independiente, pensante, que aunque mi cuerpo muere, mi espíritu, ¿cómo se llama eso? Ese es espiritismo. ¿Ven por qué la señora habla acerca de él? Dice, no es cosa sencilla, hermanos. Eso. Y hermano, perdón, y es que a veces queremos ver solamente el espiritismo como posesiones demoníacas, ¿verdad? Pero vemos que en este tipo de supuestamente teología o nueva luz, el espiritismo está obrando detrás de ellos, ¿no? Ahora, hermano, miren, yo me puse a pensar anoche que leía esto y decía, a ver, espera, hay algo interesante. Si nos vamos al libro Apocalipsis, mi hermano Eliseo, que es ácido estudioso de la profecía bíblica, ¿cuántos espíritus a manera de ranas ve el profeta? ¿Quiénes son? Usted lee el conflicto de los hijos y la sierva del Señor dice que por increíble que parezca, dentro de las iglesias evangélicas, una de las ideas que más se va a agarrar con fuerza es el espiritismo. Yo cuando le dice, ¿cómo dice? O sea, no me imagino a los hermanos evangélicos, a ver, agárrense las manos y vamos a invocar al pastor para... O sea, sí. Pues hermanos, con estas ideas se está abriendo la puerta al espiritismo. Se abre la puerta al espiritismo. Y sobre todo cuando en la iglesia adventista se hacía un tipo de bando de oración y todos agarrados de la mano y haciendo un círculo. Esa es la invocación espiritista. Entonces, ciertamente,
hoy día, por eso es que las ideas que están tomando vienen relacionadas en base a las prácticas. Entonces, miren, hermano, tenemos aquí tres posturas. La primera, si decimos que el Espíritu Santo es una fuerza, tenemos que explicar cómo es que si es fuerza piensa, siente, gime, intercede, etc. No hay lógica, no se puede. Segunda alternativa, si decimos que el Espíritu Santo no es más que Jesús desprovisto de la carne, entonces estamos diciendo eso es algo, porque entonces uno razona, bueno, a ver, espera. Si el Espíritu Santo descendió acá luego del Pentecostés y es Jesús, entonces yo me pregunto, ¿y quién está ministrando en el santuario? No saben qué responder a eso. ¿Quién ministra en el santuario? Hay un cuerpo inerte, porque su espíritu anda. Ajá, sí me imagino. Sí, que así le pregunté a uno y me dijo, pues que ahí está. Digo, usted está como un muñeco ahí parado nada más, ya llega y se carga otra vez. Así. O alguien dirá, no, si ahí está el cuerpo, ahí está Jesús, pero su espíritu está acá. Ese es el espiritismo, o sea, hacer que hay una entidad independiente dentro de, que puede salir y estar por allá obrando mientras el cuerpo también anda por acá. O sea, yo ahorita estoy, ¿han escuchado ustedes de los viajes astrales? ¿Han leído alguna vez de los viajes astrales? ¿Sí? Es esa cosa que se supone que hacen una visitación por ahí, los que saben de esa cosa, y que alguien puede estar dormido así, y entonces, literalmente se ve cómo sale ¿qué? Su espíritu, y anda por allá y se va y recorre mundos y tiene experiencias, mientras que el cuerpo está por acá, dormidito. Yo eso lo veía hasta en las caricaturas, cuando atropellaban al gato, y de repente salió y de... Sí, ¿verdad? Pues hoy, hermanos, entre los adventistas se está metiendo eso. Que ven a Boris, ¿no? Sí, ¿verdad, hermano? De verdad. Es que miren, hermano, si hay, así como hay adventistas que dicen, no, es que si el Espíritu Santo es una fuerza, también y más muchos adventistas que se dicen sostén propio incluso, que dicen, no, es que el Espíritu Santo es Cristo mismo, solo que desprovisto del cuerpo. Cuidado, hermano, con ese. Por eso la sierva del Señor es categórica y dice, son tres personas independientes. Independientes, esa palabra es clave, independientes. ¿Recuerdan el ejemplo que pusimos acá de los hermanitos? Eso es lo que la hermana Juan nos está significando. Tengamos cuidado, hermanos, con este tipo de ideologías. Ahora dice, viene el príncipe... miren. Esta cita se las van a leer. Esta cita se la van a leer, hermano. Yo cuando leí esta cita dije, ¡wow! Tremenda cita. Dice, viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada de mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación, así también podemos hacer nosotros. Ahora vean, dice, la humanidad de Cristo estaba unida ¿con qué? Con la divinidad. Pero fíjense esto, fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. A ver, Jesús, esto entonces que me expliquen. Hermano Rubén ya la agarró. Dice la sierva del Señor que cuando Jesús inició su ministerio, ¿se acuerdan que pasó unos días allá en el desierto, verdad? En ayuno y oración. Y luego viene, y cuando siente que es lo primero que pasa con él, es bautizado. Y cuando es bautizado, ¿qué sucede? Desciende el Espíritu Santo. Jesús se saca abajo, ahí está Jesús, y luego viene, desciende el Espíritu Santo, y luego se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Saben, hermanos? Jesús no hizo ningún milagro, Jesús no hizo ningún acto de su ministerio sin antes haber recibido ¿qué? ¿Por qué? Pues porque dice que él fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. O sea, el mismo Jesús obró sin el apoyo del Espíritu Santo. No, Señor. Para el conflicto, porque inmediatamente, hermanos, empieza su ministerio y viene todo el ataque y Satanás a través de gente, ataque tras ataque. ¿Qué es lo que estaba haciendo idóneo a Jesús para ese conflicto?
El Espíritu Santo sobre nosotros. Aún el mismo Jesús, en su calidad humana, como usted, como yo, nos da el ejemplo. ¿Qué es lo que lo capacitaría a usted y a mí para poder lidiar este conflicto? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién me dice que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, pero que desprovisto del cuerpo? Que me explique esto. ¿Cómo? Ay, hermanos, si usáramos la cabeza para lo que Dios nos la dio, hermanos, de verdad, dice, a ver, déjenme ver qué dice. Bueno, aquí viene una serie, les voy a recomendar, hermanos. ¿Cuántos tienen en casa el libro Palabras de Vida del Gran Maestro? ¿Lo tienen? Les recomiendo mucho todo el libro, pero en el contexto de lo que estamos hablando, les recomiendo mucho, hermanos, el último capítulo del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Yo lo leí, hermanos, y me quedé pasmado. Dije, wow. No, la sierva del Señor escribió unas cosas, hermanos, que de veras yo mismo hasta el día de hoy me doy jalones de orejas. ¿Saben por qué, hermanos? Lo he dicho y no es algo de lo que me pueda sentir orgulloso. Un servidor me hacía llamar adventista, pero yo no creía en el espíritu de profecía. Yo no creía que los escritos de Anahuac fueran inspirados. Pero ¿saben cuál es la razón? Mi ignorancia de los mismos, porque ni siquiera los había leído. Decían, no, eso no es inspirado, pero nunca los había leído. ¿Sí? Ahora que el Señor nos ha permitido leer algunos poquitos párrafos del espíritu de profecía, uno lee, hermanos, y dice, no, Maravilla. no. Y luego más, cuando uno piensa el nivel de estudio académico que tenía Elena Juan, ¿cómo es posible, hermano? Por eso, hermano, esos consejos o esos escritos descienden del trono de Dios. O sea, es un mensaje para nosotros de Dios. Elena de White solo fue un instrumento que Dios usó, pero ese mensaje es de Dios, para que no nos extraviemos. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué andan buscando otro profeta si ni siquiera han terminado de leer lo escrito ya por Dios para nosotros? Y la gente se confunde y siguen a Escalante, ¿no? Por ejemplo. Y hay otros que están diciendo que han recibido don de profecía, cuando no es así. Ahora bien, miren esta cita del espíritu de profecía. Dice la Señora Señor: Satanás hace aparecer a los que descendieron a la tumba sin estar preparados. Dicen que están felices en el cielo, porque ya ven que la gente allá afuera dice, no, pues ya era un secuestrador mi esposito, pero se murió en una balacera con la policía y ya le hicimos 9 días y ya está allá en el cielo. No, por eso le hacen las misas para sacar el alma. Sí, del purgatorio al año hacen otra misa. Bueno, para eso esto dice la Sierva del Señor: Satanás hace aparecer los que dijeron, los que descendieron a la tumba sin estar preparados. Dicen que están felices en el cielo e incluso que ocupan puestos elevados allí. Y así se enseña por todas partes el error de que no hay diferencia entre los justos y los impíos. Los pretendidos visitantes del mundo de los espíritus algunas veces formulan advertencias o amonestaciones que resultan correctas. Entonces, cuando han logrado infundir desconfianza, presentan doctrinas que miran directamente la fe en las escrituras. ¿Sí? Y dice: al aparentar profundo interés en el bienestar de sus amigos de la tierra, insinúan los más peligrosos errores. El hecho de que dicen algunas verdades y a veces son capaces de predecir eventos futuros, da a sus declaraciones una apariencia de veracidad, y las multitudes aceptan tan rápidamente estas falsas enseñanzas como si fueran las más sagradas verdades de la Biblia. Se pone a un lado la ley de Dios, se desprecia el espíritu de gracia y se desconoce la santidad de la sangre del pacto. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo. Por si alguien dice que Jesús no es Dios, ¿quién niega la divinidad de Cristo? Los espíritus. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo. Incluso ponen al Creador a su misma altura. De este modo,
bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde prosigue su lucha contra Dios que comenzó en el cielo y que por casi 6,000 años ha continuado en la tierra. Tremendo, hermano. Hace rato mencionábamos, ¿se acuerdan que cuando alguien dice que Jesús es un ser creado, está poniendo al creador al nivel de la creación? Sí, hermano. Y entonces decíamos, pues entonces Satanás tuvo razón cuando se reveló. Sí, a mí no, si somos iguales. No, hermano, la diferencia es que uno es creador y el otro es criatura. Se quiso igualar a Dios. Ajá. Muy bien. Dice, este texto, hermano, se los van a citar, pero fíjense que cuando usted analiza este texto, es un texto precioso. Yo cuando lo leí, dije, ay, ¿y esto que nunca lo había yo leído así? Mire, dice, la divinidad de Cristo era un tesoro escondido mientras estuvo en la tierra. A veces la divinidad fulguraba a través de la humanidad y se revelaba su verdadero carácter. El Dios del cielo testificó de su unidad con su Hijo. Y fíjense, los cielos se abrieron en su bautismo y la gloria de Dios en forma de una paloma bruñida como el oro. Y entonces dice, ¿qué ole? ¿Ya viste qué es el Espíritu? Es que no. Y te dicen, ¿la gloria es una persona? Bueno, al menos que fueran reinos, sí es una persona. La cosa es que nada se llama gloria. Entonces, mira, la gloria de Dios en forma de una paloma bruñida como el oro. Interesante, hermano. ¿Por qué la sierva del Señor, al referirse al Espíritu Santo, dice, la gloria de Dios en forma de una paloma bruñida como el oro, se manifestó sobre el Salvador, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Pero la nación a la cual vino Cristo, aunque profesaba ser el pueblo peculiar de Dios, no reconoció al tesoro celestial en la persona de Jesucristo. Les dije que leyeran, hermanos, que les recomiendo el libro de Palabra de Vida del Gran Maestro, el último capítulo. Es interesante cómo la sierva del Señor habla acerca de lo que es la luz, la gloria de Dios. Y entonces, en ese contexto, dice ella, vamos a resumir lo que dice. Dice, hermano, que cuando el mundo sea sometido en los tiempos finales a una época, a un momento de tinieblas espirituales sobre la tierra, dice, entonces, como antaño fue en el momento de la creación, así cuando la tierra, ¿cómo estaba? Ajá. ¿Y quién se movía sobre la faz de las aguas? Y dice la sierva del Señor que entonces, cuando la tierra está en tinieblas espirituales, ¿quién viene y desciende acá? ¿No esperamos, hermanos, la lluvia también? Amén. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu desciende así? La tierra es llena de ¿qué? De su gloria, del conocimiento del Señor. Es tremendo, hermanos. Usted lee el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro y uno dice, wow. Y entonces dice, ella incluso ahí habla de las 10 vírgenes, las que no tenían el aceite y las que tenían, y habla acerca del Espíritu Santo, y dice que así nosotros, hermanos, llegará el momento cuando, a través de la administración del Espíritu Santo, va a llegar que la luz del conocimiento de la verdad a este planeta en ese momento en tinieblas espirituales. Interesante cómo la sierva del Señor hila todo esto, pero déjenme avanzar, hermanos. Ok, aquí otra vez Palabras de Vida del Gran Maestro, es página 337. Está hablando de una visión, hermanos, en donde habla del aceite, el Espíritu Santo y los tubos, pero dice... También en la palabra del Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios, la luz de su gloria, su carácter, etc. Déjenme avanzar un poquito, hermano. Miren, ahí está el párrafo. Él hizo que las tinieblas resplandeciese la luz cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios,
sea la luz, y fue la luz. De la misma manera, en la noche de tinieblas espirituales es emitida la orden divina hacia la luz. Él dice a su pueblo, levántate y resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Interesante la forma que nos lo aplica la sierva del Señor. Déjenme ver, hermanos, ahí, porque si no me voy a aquí a amanecer con ustedes. A las 2:30 no. A las 2 y no, otra vez ya no aguantan. Ya se me acabó y no. Ya no encontré lo que. A ver. Bien, ya me acordé. Y es que por tengo aquí, por razón aparece. Ahora bien, hermanos, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la tarea de los ángeles? ¿Cuál es la tarea de los ángeles? Bien dispuesto, ¿no? O sea, puede ser así, ¿no? Bueno, O los que la vienen Biblia aquí a la nos habla tierra. de serafines, y habla de los querubines que están allí en el trono de Dios. Ajá. Pero ¿cuál es la tarea, así en términos generales, de los ángeles? ¿Mensajero? Bueno, ese sí es significado y efectivamente son mensajeros. La de ministrar a los hombres. Ministrar a los jóvenes. También participan pues en la obra de salvación. Participan también en la obra de salvación. Están anotando todo, ¿no? Ok, miren, tengo aquí, nada más que anoche pues ya les decía, ya me quería yo dormir, pero, tengo aquí, hermanos, por ejemplo, a ver, perdón por hacer esto, a mí me cuesta esta cosa, pero es que aquí traigo los escritos, hermanos. Entonces, déjenme aquí buscar un libro que se llama Historia de la Redención, hermanos. Seguramente tienen ese libro. Y voy a leer del libro Historia de la Redención, la página 75. 75, hermanos. Voy a leer. Muy bien. Hablando de la construcción de la Torre de Babel, leo un párrafo, hermano Eliseo, donde dice, antes que terminara la construcción, ¿lo encontró? Antes que terminara la construcción, la gente ya vivía en la torre. Algunas habitaciones habían sido espléndidamente amobladas y decoradas para ser dedicadas a sus ídolos. Los que no creían en Dios se imaginaban que si su torre llegaba hasta las nubes, podrían descubrir la causa del diluvio. ¿Qué es la mente del hombre, hermano? ¿Qué cosa se le ocurre decir? Ejemplo, vamos a grandes, si llegamos hasta las nubes, vamos a ver qué pasó, quién abrió la llave allá. ¿Cómo vamos a atraparlo? ¿Qué hacemos para que no vuelva a hacer esto? No. ¿Ven? Dice, se exaltaron a sí mismos frente a Dios, pero Él no permitiría que completaran su obra. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles, fíjense bien, para que los confundieran en su trabajo. Entonces los hombres están edificando, ¿sí? Ya van avanzados, tienen sus ideas, nada los hacía desistir de la obra, y en ese momento Dios mira el riesgo que hay acá. Están unidos, era uno el pueblo, ¿se acuerda? ¿Qué dijo el Señor? Ahora pues, plural. Ahora pues, descendamos y confundamos su lengua, porque el pueblo es uno. ¿Por qué se dice que el pueblo era uno? Era uno en un propósito. No, es que, bueno, pues, está claro. Era uno en propósito, en pensamiento, y querían llegar hasta el cielo, pues, con su torre. Y el Señor dice, descendamos. Los opositores dicen, mira, el adventista siempre te va a decir que cuando lee la palabra descendamos es plural. Entonces dicen, el adventista cuando habla plural, ¿a quién se refiere? Entonces, ¿quién más? Dice, nosotros decimos, descendió el Padre, descendió el Hijo y descendió el Espíritu Santo. Y entonces,
te van a citar este texto y te dice, no, el plural resulta que no era ni el Hijo ni el Espíritu Santo. ¿Quiénes era el plural? Dos ángeles. Descendió el Padre y descendieron dos ángeles y confundieron allí sus lenguas. Ok. Ahora bien, ¿quiénes eran esos ángeles? Es interesante, nunca se han preguntado. Fíjense bien, vamos a leer, hermanos, el Salmo 104. Salmo 104, verso 1 al 4. Salmo 104, verso 1 al 4. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. ¿Cuál es la vestidura de Dios? Gloria, la luz que emana su gloria. Dice, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, y que pone las nubes por coraza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos, sus mensajeros. A ver, fíjense bien. El que hace a los vientos sus mensajeros. A ver, ¿eso cómo está, hermano? ¿El viento puede ser un mensajero? ¿Cómo pues? Yo digo aquí, a ver, llévale el mensaje a mi esposita que estoy con los hermanos de Pomaco. Y el viento llega hasta Potitlán y allá a la casa de la hermana y dice, así funciona. ¿Qué vamos a entender? Porque dice, mire, que hace a los vientos sus mensajeros. ¿Y qué más? Y a las flamas de fuego sus ministros. Bueno, saben que no necesitamos meternos en líos. Que el libro de Hebreos nos aclara qué significa eso. No olviden que dice que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Vamos al libro de Hebreos, por favor, en el libro de Hebreos 1, verso 7. Hebreos 1, 7. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Hebreos 1:7. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿A quién se refiere el texto de Salmo que leímos cuando dice que el viento son mensajeros? De hecho, esta versión dice que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros fuego flameante. ¿Se dan cuenta? O sea, en el Salmo. Ajá, en el Salmo. En el Salmo dice así. En lugar de vientos. El que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros fuego flameante. Espíritus, ajá. Viento, fuego y espíritu. Son las tres palabras, ¿no?, que encontramos. ¿Sí? Ok, hermano. Entonces, ¿pero a quién se está refiriendo cuando dice que los vientos son sus mensajeros? A los ángeles. Ajá. Pero fíjense la palabra que dice espíritus. Interesante la traducción. Espíritus. Y también los llama ¿qué? Flamas de fuego. ¿Sí? Ahora vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos. Aquí vamos a andar con la Biblia. Perdón por ya no estar proyectando acá, pero es que ya no me dio el tiempo para anotar esto acá. Pero tenemos la Biblia, hermanos, y para que la Biblia no se oxide, hay que estarla usando. Hechos, y vamos al capítulo 2, hermanos. Y voy a leer del verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. De repente, vino del cielo un estruendo, ¿como de qué? Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron
lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. A ver, ¿qué está pasando aquí, hermanos? No es otra cosa más que lo que conocemos como el día del Pentecostés. ¿Qué pasó el día del Pentecostés? ¿Cómo? El derramamiento del Espíritu Santo. Pero fíjense que el texto dice que cuando se presenta esto hay manifestaciones naturales. Dice que hay vientos y hay ¿qué? Flamas de fuego. Ajá. Vientos y flamas de fuego. ¿Recuerdan lo que leemos en Salmo? Vientos y flama de fuego. Pero el libro de Hebreos nos aclara qué son esos vientos y esas flamas de fuego. Ángeles. Ajá. Ahora, en el libro de Hechos dice que cuando el Espíritu Santo fue derramado hubo vientos y flamas de fuego. ¿Y qué pasó cuando se derramó el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la gente que estaba allí? Empezaron a hablar en lenguas, ¿sí? Empezaron a hablar en lenguas. Y se sorprendían porque decían, pues ni fue a la escuela, ¿y de dónde me está hablando francés, inglés o...? Y empezaron a hablar en lenguas. Ahora bien, ¿se acuerdan qué pasó en la Torre de Babel? ¿En qué consistió la confusión? Que empezaron a hablar en lenguas. Ahora, dice aquí, dice más, hermano, espérate, estás haciendo una conjetura peligrosa, ya vi que uno me está mirando, ya vi por dónde va este hermano, y eso está peligroso lo que está queriendo decir. Bueno, que yo no lo voy a decir, porque la sierva del Señor lo dice. Ajá. En el derramamiento, en la Torre de Babel, hermanos, hubo confusión, porque tenían un propósito, un espíritu la gente, pero no era de acuerdo al plan de Dios. Y entonces desciende y dice, descendamos ahora y confundamos. Y entonces decimos generalmente, es que descendieron Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero leímos una cita y dice, no, fue el Padre con dos ángeles. Pero hubo confusión de lenguas. En el Pentecostés hay lenguas, pero se presenta, está también la presencia de ángeles, ¿sí o no? En el Pentecostés. Sí, Señor. Está la presencia de ángeles en el Pentecostés, porque la Biblia nos deja claro que los llama también vientos de fuego, o llamas de fuego. Entonces, ¿estaban ángeles en el derramamiento del Pentecostés? Sí o no. Y hubo el don de lenguas. ¿Había ángeles en la confusión de Babel? Sí o no. ¿Y había qué ángeles? ¿Sí o no? Correcto. Interesante la traducción que nos leyó el hermano. No olviden, ahí no los llama solo ángeles, los llama espíritus. Es más, ¿no decimos acaso de ellos, y también la sierva del Señor escribe que son espíritus ministradores? Muy bien. Pues avancemos, hermanos, y quiero leer ahora una cita que mensajes selectos. A ver, vamos a mensajes selectos. El tomo 2, en la página 65, hermanos. Déjenme encontrarla. Aquí hay un párrafo, hermanos, que, a ver, hermano Eliseo, ayúdame a ver si encuentra donde dice, cuando los ángeles del cielo, así empieza el párrafo, cuando los ángeles del cielo, aquí está, vean, es la página 65, dice la sierva del Señor. ¿De qué nos habla el capítulo, hermano Eliseo, nos recuerda? El capítulo. ¿De qué nos habla? Habla de nuestra seguridad contra los engaños. Ok. Y bueno, dice aquí,
cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día del Pentecostés. Entonces, ¿quiénes fueron los que ministraron para que hubiera esas manifestaciones de poder en el Pentecostés? ¿Quiénes fueron? Ángeles. Y la sierva del Señor dice que otra vez, cuando el Espíritu Santo se ha derramado, ¿de quién se apoya o de quién se ayuda el Espíritu Santo para esa administración? De los ángeles. No encontré esa parte. ¿No? Es la 65 y dice... Ajá. Ser cuidadosos y cuando los ángeles... Ser cuidadoso, ¿no? Ajá, ser cuidadosos y no. Y voy a leer otra vez el párrafo, dice... Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día del Pentecostés. Entonces, hermanos, ¿cuál es la función de los ángeles? No, los ángeles no nomás están ahí esperando a ver a qué hora. No. ¿Saben? Cuando uno lee el libro La verdad acerca de los ángeles, uno se sorprende de la administración de los ángeles. Y uno, hermanos, entiende. Hay muchas citas. Puedo darle las citas, si ustedes las pueden buscar, porque me lleva tiempo estar buscando aquí en el telefonito, no soy bueno para esto. En donde la sierva del Señor nos deja muy claro, hermanos, que el Espíritu Santo trabaja en todo tiempo a través de la administración de los ángeles. Hay una cadena, miren, y vamos al libro de Apocalipsis para que vean cómo funciona. Y esto no es novedad, siempre ha sido así, nada más que a veces no le ponemos atención a la cosa. Yo creo que muy pocas veces nos metemos a actividad de este tipo de temas. Sí, hermanos. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, voy a leer del verso 1 en adelante. Y dice, la revelación de Jesucristo. A ver, hay una revelación, ¿verdad? ¿Quién la da? La revelación, esa revelación es, o sea, se va a revelar a Jesucristo. Que Dios le dio. A ver, fíjense que hay un orden. ¿Quién da la revelación a Jesús? El Padre. Se la da a Jesucristo. Y luego dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de ¿quién? De su ángel a su siervo Juan. Entonces, fíjense cómo trabaja el cielo, hermanos. El Padre da una revelación a quién? ¿Y Jesucristo a quién se la da? ¿Y el ángel a quién se la da? A su siervo. ¿Y el siervo a quién se la tenía que dar? Al mundo. Al mundo. ¿Y ustedes creen que el orden cambia? Porque es a través de ángeles que va, lo acabamos de leer y hay más párrafos, que vamos a ser ministrados para que esta tarea, hermanos, se pueda cumplir. Lo que llamamos nosotros el derramamiento de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que van a estar ministrando de la mano de los agentes humanos? Los ángeles. ¿Y quién es quien comanda a los ángeles, quien está allí organizando todo esto? Nuestro Señor Jesucristo, pero esta respuesta, ¿cómo dijo? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Es interesante, hermano, cuando uno se mete a leer estas cosas, cómo la sierva del Señor nos deja claro. Entonces, hermanos, vamos a ir aterrizando aquí algunas ideas. ¿Quieren que les dé las citas para que las confirmen ustedes luego? ¿Algunas citas más? ¿Sí? ¿Y las anotan? Muy bien, les voy a citar. Pueden leer, hermanos, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 350. Esa es muy buena.
Y la página 351, porque habla, ¿se acuerdan de la visión del profeta cuando ve que dice que el trono de Dios y que había ruedas y que se movían así como fue? Es interesante, hermanos, yo no entendía eso y cuando leí lo que la sierva del Señor explica, dije, wow, los ángeles ministrando ahí. El Espíritu Santo ministrando a través de los ángeles, porque dice que el Espíritu les indicaba a los ángeles hacia dónde moverse. Interesante. El Espíritu les Tomo indicaba. dos, ¿verdad? Joyas de los testimonios. Joyas de los testimonios, tomo 2, 350. Ajá. El Espíritu, dice, le indicaba a los ángeles hacia dónde moverse. Y dice la Señora Señor en ese contexto, dice, así es, el Espíritu Santo opera a través de quién? De los ángeles. Ajá. Por eso no es de sorprendernos, hermanos, que esta es una conjetura, esto sí es una conjetura, pero que tenemos que analizar, no es algo. A ver, si leímos que en la Torre de Babel había el Padre, pero había dos ángeles, ¿la Biblia tiene problema en llamar a Jesús ángel? Dice que es el ángel de Jehová. ¿Y la Biblia tiene problema en dejarnos ver que el Espíritu Santo trabaja o ministra a través de los ángeles? No. Hay otras citas, hermanos, que pueden leer. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, la página 1161. Esta es una aportación de Ellen White, no es acá de los actuales comentadores del comentario bíblico. Pueden leer, hermanos, pueden leer Maranata 218. Esa es buena. ¿Por qué no la buscamos? Búsquenmela, hermanito. Bueno, la busco acá porque usted. Traigo un libro de Maranata. Digo que él tiene 200. anotado la frase ahí, ¿no? ¿Lo trae? Lo traigo. A ver, Maranata 218. Ay, qué bueno. A ver si coincide la edición con el. A ver. Miren, esta es muy buena. A ver si de casualidad coincide, hermano, que lo estoy dudando. Es que esta La página. impresión, hermano, del libro es más. Aquí sale la roca de Eliezer. Ah, no, entonces sí está. Entonces, antes de que sea completamente. A ver, déjenme ver si lo encuentro. Estoy en la página. Gracias a quien prendió la luz. Hermano, hermano, sí, ayúdenme a buscar un párrafo en la página 218 que inicia antes de que sean completamente, así empieza, antes de que sea completamente. Ay, no, ¿por qué, hermano? Antes de que sea completamente, así empieza el párrafo. Antes de que sea completamente. Perdón a nuestros hermanitos que nos están mirando acá en la cámara, pero 218 tengo aquí, hermano. Ya hace un rato oré y sí me coincidía, pero ahorita. Vamos a mostrarle cómo está lloviendo. ¿Era Maranata o...? Sí, Maranata, señor. Déjenme encontrar, es que, perdón, pero ya, la verdad que anoche ya no pude meter esto, hermano. Antes que sea completamente terminada la obra y finalice el fundamento del pueblo de Dios. Dice, antes de que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios.
ángeles del cielo estarán en nuestro medio. A ver, ¿notaron? Antes de que se complete, sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa? Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. ¿Cómo opera el Espíritu Santo, hermanos? ¿A través de qué? De los ángeles. Y siempre ha sido así, ¿saben? Pero hermano, a veces nosotros pues, tenemos una idea muy vaga de cómo trabaja el cielo, hermanos. Esa es una cita importante, Maranata 218. Es Maranata 23 de julio. 23 de julio, sí, porque esa viene fechada por meses y días, hermano. Ajá. El deseo de todas las gentes, página 117, también habla de eso, hermanos. Deseo de todas las gentes, 117. Palabras de vida del gran maestro, página 122. Ministerio de curación, página 325. Esa es buenísima, esa cita también. ¿Ah? ¿Qué? ¿De Ministerio de Curación? Página 325. Ajá. Muy bien, esas son algunas de las citas. Entonces, hermanos, con lo que llevamos visto hasta acá, salud, hermano. ¿Qué decir acerca de la idea, entonces, de que el Espíritu Santo no es una persona? ¿Hay argumento para sostener esa idea? Solo la especulación, solo conjeturas, pero no se sostiene esa idea, hermanos, a través de la Escritura. El Espíritu Santo, hermanos, cuidado con que pretendamos quitar la personalidad al Espíritu Santo, porque hacer esto equivale a caer en panteísmo. Y cuidado con aceptar la idea de que el Espíritu Santo es una entidad inteligente dentro del cuerpo, porque equivale a caer en el terreno del espiritismo. Es tremendo, no es cosa fácil esto, hermano. Cuando analizábamos esto, yo me quedaba pensando, de veras, cómo trabaja el enemigo. Quitarle su personalidad. Quitar su personalidad. El pecado, el perdonado. Entonces es tremenda cosa, hermano, lo que está pasando. Yo no me explico todavía cómo es posible que muchos hermanos que nos decimos adventistas y algunos otros tantos de sustento propio, venga alguien te diga estas cosas y como si nada las aceptas. Esto es el derramamiento de la Biblia. Aquí unas gotitas, hermano, pero no pasa nada. Gracias, hermano. Ya terminamos esto, ya vamos a quitar. ¿Y si cae? Bueno, hermanos, hay mucho que compartir. Este estudio todavía hay muchas cosas que quisimos meter allí, pero ya el tiempo no nos daba. Ajá. Pero hasta aquí, hermanos, espero que lo que hemos presentado pueda ser al menos un poquito de apoyo para hacernos ver que debemos estar bien advertidos, hermanos, sobre esas ideas, esas doctrinas que están entrando hoy día en el adventismo. Quiero hacer una invitación a los hermanitos que nos ven a través de la cámara. Yo no les conozco, hermanos, de manera personal a muchos de ustedes. Quizá el Señor nunca nos conceda la oportunidad de conocerlos, pero me gustaría invitarles para que lo escuchado hasta aquí no quede como algo asentado de manera fehaciente como si fuera una ley. Más bien le invito, hermano, para que tome la Biblia, tome el espíritu de profecía y con oración pida al Señor que le dé sabiduría. No aceptemos, hermanos, nunca una idea sin antes pasarla por la prueba. Si pasa la prueba del escrito está, hermanos, entonces estaremos pisando un terreno seguro. Pero si no pasa esa prueba, hermanos, es delicado. Porque ni más ni menos, hermanos, estamos hablando del Espíritu Santo, quien inspiró la Escritura. Y si yo hablo contra el Espíritu Santo, ¿cómo voy a entender la Escritura?
Puedo jactarme de entender las 2300, 2500 y todo esto, Es el hermano. que nos lleva a toda verdad. Si vamos a aplicar en su personalidad, ya no nos va a llevar. Ya no nos lleva. Sí. Tengamos cuidado, hermanos, porque el enemigo tiene muchos años de experiencia en engañar al ser humano. Ojalá que no sea el caso, hermanos, y que el Señor les bendiga. ¿Les parece bien si tenemos una palabra de oración? ¿Sí? Si puede subir un poquito más de volumen, porque si no se oye casi. La oración. Sí, aunque esté en la oración, Ah, perfecto. porque ya no se oye casi por la lluvia. Sí, vamos a orar, hermanos, por favor. Vamos a tener la palabra de oración. Bendito Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Agradecemos en esta hora de la tarde, buen Dios, porque nos ha permitido pasar las horas de este santo sábado en armonía con los hermanos, gozarnos de la naturaleza, y por si fuera poco, Señor, nos regala esta hermosa tarde lluviosa en la montaña, que nos inspira a pensar, Señor, en el poder que usted tiene para controlar la naturaleza. Pero también nos sentimos agradecidos, Señor, porque no ha dejado a su pueblo en la ignorancia ni en la oscuridad, porque ha dejado suficiente luz como para que podamos ser advertidos y no ser engañados. Perdone, Señor, si por algún momento hemos dudado acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, o de su personalidad, o de la personalidad del Espíritu Santo, y también de su divinidad. Hoy hemos entendido, Señor, que es pisar terreno muy peligroso el querer minar la personalidad de aquello que ha sido llamado santo y considerado como Dios. Padre eterno, gracias por la luz que se nos ha dejado a través de los escritos y a través de la Sagrada Escritura. Y ahora, Señor, en este momento, al concluir esta parte que nos ha ocupado, queremos rogarle que por favor ese mismo espíritu que inspiró la Escritura pueda quedar trabajando en nuestra mente, Señor, y grabar profundamente sus verdades, para que en el momento en que seamos requeridos a dar testimonio de nuestra fe, Él sea quien hable y nos diga o nos dé las palabras que debemos de hablar. Padre Santo, pedimos por los hermanos que van en camino. Está lloviendo y es peligrosa la carretera, pero confiamos, buen Dios, en que usted nos ha de llevar con bien hacia su destino. Y a quienes permanecemos en este lugar, también le agradecemos, Señor, por esta bendición y le rogamos que siga acompañándonos, por favor. Rogamos por los hermanos que a través de las redes sociales nos han estado acompañando. Pueda usted bendecirlos donde quiera que ellos nos estén siguiendo. Pero sobre todo, Señor, rogamos que si en la mente de alguno de nuestros hermanitos se había sembrado alguna duda de escepticismo en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo, rogamos que a través de los escritos que se han presentado, inspirados del mismo Espíritu, usted pueda clarificar cualquier duda, Señor, y que podamos mantenernos firmes en aquello que hemos abrazado como una verdad y que pasa la prueba que debe pasar toda verdad. Un escrito está. Mucho que tenemos que, Señor, quisiéramos rogarle, muchas cosas que pedirle, pero Padre, en este momento, acompañado de lo que hemos mencionado ya, queremos rogarle, por favor, que siempre su bendición esté con nosotros y que usted, a través de su Santo Espíritu, nos siga fortaleciendo, Señor, para luchar esta batalla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, imploramos estas súplicas. Amén.